Hola, salud y saludos. Hoy voy a hablar en este vídeo sobre los imperios y en concreto sobre el Imperio Sacrosanto. Y es que a lo largo de la historia hemos podido ver en este mundo cómo las sociedades han ido evolucionando. En principio solo era una simple unidad familiar, un clan y posteriormente una aldea. Luego un pueblo y luego una ciudad. Y luego ya las ciudades-estado. Y estas ciudades-estado lograron conquistar naciones enteras. Y hasta incluso más, crear imperios que es una nación de naciones. Desde siempre, el sueño de los creadores de imperios fue crear un gobierno mundial. Un solo poder político en el mundo. Pero la historia nos recuerda que todos los imperios, igual que crecen, también desaparecen. O tal vez no. Tal vez haya un imperio que ha logrado sobrevivir al implacable destino de todos los demás imperios. Algunos imperios creados por impresionantes guerreros, impresionantes personajes, cayeron a la muerte de sus creadores, como fue, por ejemplo, el imperio conquistado por Alejandro Magno, que se diluyó con su muerte y con las luchas intestinas de sus generales por el reparto del poder. De igual manera, cayó el imperio mongol, el creado por Gengis Khan, o Temujin, como realmente se llamaba, y que también a su muerte este imperio se derrumbó, y esto que había sido uno de los más grandes del mundo hasta la fecha. Pues ya faltaba la cohesión que él ejercía entre las tribus y entre las naciones conquistadas. Otros imperios también cayeron por las conquistas que hicieron imperios nacientes, como sucedió con el imperio inca, que se vio derrotado por el creciente imperio español. Y el imperio español, a su vez, fue derrotado por el imperio anglosajón. Y todos han desaparecido por una u otras razones. Pero ha habido un imperio que ha sabido sobrevivir a todas las vicisitudes y mantenerse por milenios, aun dejando conquistar su tierra, y ha logrado mantenerse en el tiempo incluso sin grandes ejércitos. Y hoy es el más grande imperio habido jamás sobre la tierra. Pero a su vez es el imperio con el menor territorio ocupado. Pues este imperio supo sobrevivir a todos los demás conquistando las mentes y no los territorios. Hoy en día vivimos la pujanza de un imperio llamado Imperio OTAN. Este imperio absorbió al imperio anglosajón, a los imperios en retirada como el francés y el español o el portugués. Este imperio ha absorbido a todos los últimos imperios, a todos los imperios habidos en el mundo, y está muy próximo a lograr el sueño de todo imperio, el gobierno mundial. Ya solo le quedan unas pocas naciones por conquistar: Rusia, China, Irán, Venezuela, Corea del Norte. Y casi nadie más presenta hostilidades al imperio OTAN. Pero, ¿quién es el imperio OTAN? Pues se ve claro que la punta de lanza de este imperio, su fuerza militar, es Estados Unidos, un pueblo nuevo, muy reciente, creado sobre las cenizas de muchos pueblos indígenas, allá en América del Norte.
un pueblo muy bélico y con muchas ansias de dominio. Pero si ahora es el Imperio OTAN el que domina el mundo, ¿cómo es que he dicho que hay un otro imperio que sobrevivió en el tiempo a los demás imperios? Pues es que resulta que en la antigüedad hubo un enorme imperio, hace miles de años, y aún sobrevive, y que en realidad es el que mueve los hilos al más alto nivel del actual imperio OTAN, igual que los movía del imperio español o portugués. Y es que para todas las guerras hace falta mucho dinero. Para retener el poder un imperio lo que le hace falta es mucho dinero. Pues el dinero es el poder. Y hubo un imperio que se llamaba el Imperio Romano, que fue uno de los más grandes del mundo, y este imperio se hizo con todas las riquezas del mundo conocido. Los romanos fueron como los norteamericanos de su época. Nosotros somos fruto de ese imperio. Fuimos conquistados por los romanos doblemente. Primero, fuimos conquistados militarmente y posteriormente, con el paso de los años, se adueñaron de nuestros espíritus, se adueñaron de nuestras almas. El Imperio Romano supo deshacerse de todos los problemas que conlleva un imperio. Los vastos territorios de un imperio necesitan de muchas infraestructuras, necesitan grandes gastos, como los sobornos a los gobernantes de las distintas regiones, como los servicios a los ciudadanos, enormes gastos militares, etcétera, etcétera. Pero los romanos perdieron su imperio físico, perdieron su poder militar, su poder administrativo sobre el imperio que poseían. Pero siguieron siendo dueños de las almas de todo su imperio. Según la historia, los romanos dejaron de ser imperio el día 4 del 6 del 476, cuando el rey de los Hérculos, Odoacro, derrota al último emperador de Roma, Rómulo Augustulo. Pero esto fue una bendición para el sacrosanto imperio romano, pues aunque perdieron el control de su imperio, siguieron con el control de las voluntades de dicho imperio. Pues lo que logró este imperio, el Imperio Romano, es lo que ningún otro imperio había logrado hasta la fecha: imponer un credo religioso, una autoridad religiosa en todo el imperio. Y así podemos saber que cuando los españoles renacían como imperio, junto a cada conquistador iba un sacerdote de la Iglesia católica, apostólica y romana, que tenía más poder que cualquiera de la expedición. Pues hasta los más desalmados conquistadores rendían culto y obediencia a la Iglesia de Roma. Por encima de los reyes, por encima de los emperadores, siempre ha estado la Iglesia romana. Todos los reyes del mundo van a arrodillarse y a besar la mano del representante del Vaticano, de la Iglesia de Roma. Incluso en los nuevos pueblos, como América, todos son fieles al zombi y a su padre, a la historia de la Iglesia romana. Todos son fieles al dios demoníaco que nos muestra la Biblia, y también son fieles a su hijo el zombi, tal y como pregona la Iglesia romana. El Imperio Romano ha estado durante más de 2000 años acaparando riqueza y poder. La Iglesia romana, sin gasto alguno, ha podido mantener un imperio. Tiene
y ha tenido los mayores ingresos y las mayores riquezas de todo el mundo. La Iglesia romana es el sueño de cualquier mafia. Tener voluntarios, como los tiene, entregados a su causa, altruísticamente, tener donaciones, tener propiedades sin pagar impuestos y recibir diezmos por ley, por Hacienda, como se hace en España con la declaración de la renta. Además de tener los mejores edificios, catedrales y otros establecimientos turísticos que generan enormes beneficios económicos sin gasto alguno, pues el mantenimiento de estos lugares corre a cargo de los fieles y a cargo de los estados. La riqueza generada tras miles de años de apropiación sin gasto alguno ha generado la mayor reserva de oro del mundo en manos del Imperio Económico del Vaticano, el Imperio Romano. La mayor acumulación de propiedades, casas, edificios, sin pago de impuestos y reparaciones del mundo han creado el mayor poder del mundo, el Imperio Romano Vaticano. Y como el que más dinero tiene es el que más manda, hoy podemos asegurar sin duda que el Imperio OTAN estará bajo la supervisión del Imperio Sacrosanto Romano, del Imperio Vaticano, que es la cabeza visible de la serpiente. La cabeza de la serpiente es el Vaticano. La cabeza del imperio, lo dice bien claro, en la sala de audiencias del Vaticano van a arrodillarse y a besar la mano del Papa todos los mandatarios del mundo, hasta los más rebeldes. Y el Vaticano no se oculta. Ellos se vanaglorian de ser la cabeza de la serpiente. El demonio del paraíso terrenal, que para ellos es su imperio. Y así lo muestra en su salón de conferencias, impúdicamente. Y es que el mal, como se relata en las tribulaciones del personaje literario creado por ese imperio para subyugar e idiotizar a toda la humanidad, cuando estaba en el desierto este personaje literario, el mal le prometía riquezas. Le prometía riquezas si se postraba ante él y lo adoraba. Claro, así es el purgatorio, así es el infierno. Donde el mal reina, si lo adoras, él te proporciona riqueza. Y por eso los malvados desde siempre adoran al mal, para tener riqueza y poder sobre este mundo. Y para ello fue para lo que crearon las historias que todos los creyentes se tragaron como verdades. Y así mantienen un imperio sin territorios, un imperio de almas y el imperio de riqueza y de poder. Este imperio ha sido tan eficaz que ha sabido reconvertirse a lo largo de los años. Pues cuando ya vieron que la represión, la Inquisición y otros medios de represión eran rechazados por el pueblo, cuando vieron que la gente se descreía durante muchos siglos, lo hicieron a sangre y fuego la imposición del credo, pero luego la gente comenzó a descreer. Cuando vieron que eso generaba revueltas, revoluciones, idearon muy acertadamente otra religión. Otra religión para apartar a los humanos del verdadero Dios, que es el peligro que ellos tienen. Como ya hicieron con su dios demonio Yahvé, el sanguinario, y su hijo, el zombi. Apartarnos de los dioses verdaderos, del Dios verdadero. Y así comenzaron a implantar una religión para esos rebeldes, para aquellos que ya no soportaban el cuento anterior. Y así, con creyentes como Darwin, como Galileo, con Georges Lemaitre, un jesuita, crearon el ateísmo
y poco a poco impusieron en sus escuelas y en sus universidades y en toda la sociedad el ateísmo. Pues desde siempre la Iglesia romana, el Imperio romano, sin territorio en donde gastar dinero, siempre ha poseído las iglesias, siempre ha poseído los templos, siempre ha poseído las escuelas, las universidades, para poder seguir idiotizando a sus fieles. Hoy en día sigue siendo dueño la Iglesia de las editoriales, dueños de la máxima educación, dueños del mundo. Hasta los rusos, como enemigos del Imperio OTAN, son creyentes en el dios demonio y en su hijo el zombi. Hasta ahí llega su poder y su tentáculo. El Imperio romano creó la religión del zombi que idiotizó a todo el mundo. Después creó el materialismo científico para que nadie escapase de su influjo, pues todo era enseñado en las universidades que manejaban los religiosos. Así hoy estamos viviendo cómo el Imperio romano gobierna el mundo y mantiene a la población alejada de la verdad, creyente en mentiras o atea. Todo vale para imponer el nuevo orden mundial, Novo Ordus Seculorum. Un solo gobierno, un solo pensamiento, que es el que dicta el Imperio romano, el que dicta el Vaticano. Un proyecto judío, un solo gobierno, una nación, un solo poder, el poder del mal, del Dios judío, porque el Dios de la Biblia es el Dios de los judíos. Y así es el purgatorio, un infierno del que se puede salir, gracias a Dios, y se puede salir tras la desencarnación, si ha sido bueno, aborreciendo el mal y la mentira, buscando incansablemente la verdad, como sí que nos enseñó acertadamente Siddhartha Gautama. Buscando el conocimiento como un guerrero, como también nos enseñó don Juan Matus. Siendo conscientes de nuestra alma, como nos enseñó Platón. Así superaremos el purgatorio. Huyendo de los falsos dioses que nos proporciona el Imperio Vaticano, el Imperio Romano. Huyendo de los falsos dioses, como nos enseñó Sócrates. Y así, siendo buenos discípulos de otros como estos sabios que he mencionado, estos sabios a los que deberíamos amar y que todos deberíamos desear ser como ellos, pues sin este propósito de vida, solo seremos marionetas del imperio. Salud y saludos.